Ok, estudiantes de segundo año A, esta explicación corresponde a la primera actividad de ustedes, segundo año A. La primera actividad del plan de acción del tercer momento dice: realiza 30 oraciones en presente simple, 10 con el verbo to be, 10 con el auxiliar do y 10 con el auxiliar does, de las cuales 5 van a ser afirmativas y 5 van a ser negativas en cada uno de los casos. Para poder dar una explicación de este contenido, vamos a hablar de lo que es el presente simple con el verbo to be y el presente simple sin el verbo to be. Este último es en el que se utilizan los auxiliares do y does. Pero primero pasemos a esta, presente simple con el verbo to be. Este tiene dos fórmulas: oraciones afirmativas y oraciones negativas, que sería sujeto, to be y complemento, y la negativa sería sujeto, to be, la negación del verbo to be, que es el not, y el complemento. Estas fórmulas corresponden a la fórmula 1 y 2 del formulario que yo siempre les daba en clase. En todos los casos yo le daba 5 fórmulas, en las que la primera y la segunda eran de oraciones afirmativas y oraciones negativas. Supongamos que el sujeto es Joseph. Esto es en el caso del presente simple con el verbo to be. Joseph. Recordando acá, vamos a hacer una notica aparte, que el verbo to be tiene 3 formas en presente. ¿Verdad? Las cuales son am, are, is, y que cada una de esas formas va a ir con un pronombre personal determinado. He is, she is, it is, we are, you are y they are. De esta diagramación o conjugación del verbo to be con respecto a los pronombres personales hemos hecho bastantes ejercicios. Entonces, Joseph, que es nuestro sujeto, volviendo aquí a lo que es la aplicación de la fórmula, ahora viene el verbo to be. Si Joseph es un chico, o sea, he, el verbo to be que le correspondería usar sería is. El verbo to be sería is y el complemento in class. Sujeto, to be y complemento. Allí está nuestra primera oración en presente simple con el verbo to be. La negativa de esta oración sería sujeto, to be más not, más complemento. El sujeto, que es Joseph, el verbo to be igualmente es is, luego viene la negación, que es not, y el complemento in class. Aquí está complemento, aquí está to be más not, y aquí está el sujeto. Vean que en estas oraciones, tanto la afirmativa como la negativa, estamos dando cumplimiento a la estructura de la fórmula afirmativa y a la estructura de la fórmula negativa. Esto corresponde a un ejemplo de presente simple con el verbo to be en singular. ¿Por qué en singular? Porque el sujeto es uno solo, Joseph. Por tanto, el verbo to be va a ser el verbo to be que corresponde a las personas en singular: he, she o it, que son tercera persona en singular. Veamos un ejemplo ahora en donde utilicemos la forma del verbo to be plural, o sea, el are, que pudiera ser con we, con you o con they. Sujeto: Anthony
and me, que sería Anthony y yo. Detengámonos acá. Si yo estoy en la oración junto con otro sujeto, sería Anthony y yo, nosotros, we. Por tanto, utilizaríamos el verbo to be, are. Anthony and me are in the yard. Esto sería el verbo to be, sujeto, to be, in the yard es el complemento. Anthony y yo estamos en el patio. La negativa sería sujeto, to be más not, más complemento, por tanto sería Anthony y yo, que sería nuestro sujeto, el verbo to be, are not, que sería nuestro verbo to be negado, y por último el complemento, in the yard. Esto correspondería a la oración en presente simple con el verbo to be negativa, pero en plural, porque los sujetos son dos personas, en este caso Anthony y yo. No estamos en el patio o estamos en el patio. Dicho esto, presten atención a todo lo que está acá, porque ahora pasaríamos a la explicación de lo que corresponde el presente simple sin el verbo to be. Esta es la parte más difícil, entre comillas, o compleja de este contenido, puesto que tienen que considerar varias cosas, varios elementos para poder hacer nuestras estructuras. Échenle un vistazo nuevamente a la resolución de esta primera parte para entonces borrar y pasar a realizar nuestra segunda parte, que es presente simple sin el verbo to be. Vamos a borrar acá. Vamos a dejar los pronombres allí porque lo vamos a utilizar. Ok. El verbo to be es un verbo auxiliar. Por tal motivo, las oraciones en presente simple con el verbo to be no requieren de ningún tipo de auxiliar, puesto que ya por sí solo el verbo to be funciona como un auxiliar. En el caso de el presente simple sin el verbo to be, pues vamos a tener que ocupar un auxiliar que ya no sería el verbo to be, serían los auxiliares do y does. Dos auxiliares, 8 pronombres, y estos dos auxiliares se distribuyen con sus respectivos pronombres específicos, tal como el verbo to be. I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, y they do. Esto es para que tengan en consideración que a la hora de trabajar con sus sujetos, dependiendo del sujeto que utilicen, van a utilizar un auxiliar específico. Si están trabajando con Anthony nada más, un chico, sería does. Pero si están trabajando con Christian and me, o sea, Cristian y yo, que sería nosotros, el auxiliar sería do. Recuerden esto. Pero antes de entrar en lo que es oraciones en presente simple sin el verbo to be, vamos a establecer las fórmulas. Las fórmulas son las siguientes. Yo aquí les estoy pidiendo 30 oraciones, 10 con el verbo to be. Ya hicimos un ejemplo del verbo to be.
Ahora vienen 10 con el auxiliar do y 10 con el auxiliar das. ¿Cuáles son las fórmulas? Para oración afirmativa sería sujeto, verbo y complemento. Detengámonos un momento acá. Las oraciones en presente simple, en donde vamos a utilizar el auxiliar do o das, en el caso de las afirmativas, no es necesario ocupar un auxiliar. Por tal motivo, yo simplemente les estoy colocando una fórmula básica que consta de un sujeto, un verbo, que no es el verbo to be, y un complemento. Pero en las negativas, porque la función principal de un auxiliar es sustentar la estructura a la hora de negar y a la hora de hacer preguntas. No vamos a trabajar con oraciones interrogativas, sino con la negativa. Sería sujeto, auxiliar, do o das, verbo y complemento. Sería sujeto, auxiliar do o das, perdón acá, más not, más verbo, más complemento. Así sí está mejor, porque esta es la negativa. Auxiliar do o das más not. Acá está. Luego viene el verbo, luego viene el complemento. Pero ¿qué tiene esto de complejo? Se refieren a que tienen que estar pendientes con el auxiliar y el pronombre personal que estén usando, o en este caso el sujeto. Sí, esa es una de las partes que representan un grado de complejidad mayor a las oraciones con solo el verbo to be. Tienen que estar pendientes. Pero en el verbo to be también tienen que estar pendientes. De forma tal de que la mayor complejidad de este tiempo verbal, presente simple, sin el verbo to be, radica en lo siguiente, en las oraciones afirmativas. ¿Por qué? Porque como no estamos utilizando un auxiliar en las oraciones afirmativas, que bien se puede usar, pero en nuestro caso no lo vamos a usar, en estas oraciones debemos seguir las siguientes reglas, las cuales ustedes ya tienen en sus cuadernos previamente vistas en clase, que se denominan reglas de conjugación de los verbos en presente simple en tercera persona en singular. O sea, he, she e it. Esta es primera persona en plural, en singular, esta es segunda persona en singular y esta es tercera persona en singular. Primera persona en plural, segunda persona en plural y tercera persona en plural, pero esto no nos interesa en cuanto a estas reglas. El cumplimiento de estas reglas lo vamos a tomar en cuenta solo si la oración es afirmativa y el sujeto es he, she o it. Si la oración es negativa, no aplicamos la regla. Si el sujeto es I, you, we o they, no aplicamos la regla. Repito, el cumplimiento de estas reglas de conjugación de los verbos en presente simple solamente la vamos a considerar cuando el sujeto sea he, she o it y la oración sea afirmativa. Por tal motivo que no estamos utilizando auxiliar acá, acá es que vamos a utilizar las reglas. La regla 1 sería, si el verbo, esta es la 1, termina en, ustedes tienen eso en su cuaderno, SH, CH, X, O doble S. Si nuestro verbo termina en cualquiera de estas letras, agregamos ES al final del verbo.
cuando vayamos a hacer nuestras oraciones, tenemos que estar pendientes qué verbos vamos a estar utilizando. Si es el verbo ir, que termina en O, debemos aplicar la regla si el sujeto es he, she o it, y es afirmativa. Si es el verbo fix, que termina en X, también aplica la regla. Si es el verbo wash, si es el verbo cross, o cualquier otro verbo cuya terminación figure en esta primera regla. La regla número 2 dice: si el verbo termina en cualquier letra diferente a, y repetimos, SH, CH, X, O y doble S, agregamos S. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestro verbo termina en una letra diferente a cualquiera de estas, que termine en Y, existe una regla para eso también, que termine en cualquier otra letra que no sea esta que están acá, que termine en K, que no se ve figurada acá en estas letras que se mencionan, entonces agregamos la letra S. Pero ¿cuándo la vamos a agregar? Cuando el sujeto sea he, she o it y sea oración afirmativa. Es decir, que todas estas reglas solamente las vamos a aplicar en esta fórmula. ¿Por qué? Porque en esta fórmula no vamos a usar auxiliar. Si usáramos el auxiliar, no tuviéramos que preocuparnos por estas reglas. Pero como no estamos usando auxiliar, dicho sea de paso que sí se puede usar, pero en el caso de la actividad que yo le estoy asignando, es sin el auxiliar en las afirmativas, deben hacer cumplimiento de todas estas reglas. Recuerden que esto es un repaso de algo que ya vimos en clase, de algo que ya fue evaluado, y que nuevamente se les está brindando la oportunidad de reforzar, de repasar este contenido. Entonces, ya íbamos por la segunda regla. La tercera regla es: si el verbo termina en y antes hay una vocal, agregamos S. El verbo toy, play, porque toy es un sustantivo, porque estas reglas se aplican también a los sustantivos. El verbo play, el verbo buy, que es comprar, termina en Y. Play termina en Y. El verbo comprar termina en Y. Y antes de la Y hay una vocal. Entonces agregaríamos una S y una S solo si el sujeto es he, she, it, y en esta fórmula nada más. La última regla sería: si el verbo termina en y antes hay una consonante, primero eliminamos la Y y agregamos
I-E-S. Ahí está. Si el verbo termina en y antes, o sea, antes de la Y, hay una consonante, primero eliminamos esa letra Y y en sustitución de ella colocamos las letras I, E, S. ¿Qué verbos tenemos así? El verbo volar, ¿ok? Termina en Y, antes de la Y hay una consonante, por lo tanto, quedaría de esta forma si el sujeto es he, she o it en la oración afirmativa. Todo esto queda sin efecto en las oraciones negativas. Recuerden, ustedes van a aplicar estas reglas solamente en la fórmula de las oraciones afirmativas, porque en las negativas tenemos un auxiliar y al haber auxiliar, todo esto queda sin efecto. Una cosa más, en el presente simple, sin el verbo to be, pudiéramos utilizar el auxiliar en las oraciones afirmativas, no hay problema con eso. Pero lo que yo, en este caso, les estoy pidiendo, para que ustedes tengan el dominio de esta parte, es que las oraciones afirmativas sean sin el auxiliar y las negativas lleven el auxiliar negado. ¿Correcto? Dicho esto de las reglas, que también está en sus cuadernos, que también está en la guía explicativa que yo subí, ahora sí voy a explicar los ejemplos de oraciones de presente simple sin el verbo to be. Por esto es que yo les decía que esto tiene un mayor grado de complejidad, porque tenemos que recordar dónde usar el do, dónde usar el does, dónde aplicar las reglas y dónde no aplicarlas. En este caso la vamos a aplicar con esta fórmula nada más. En la negativa no la apliquen, estaría mala la oración. Con los sujetos we, you, they, no la apliquen, estaría mala la oración. Solamente con he, she y it. Bastante ejercicio hicimos en clase, bastante estuvimos explicando esto y aquí lo que estamos es realizando un repaso. Entonces voy a proceder, voy a borrar las reglas, puesto que esas reglas están en la guía explicativa, no hay ningún problema acá. El propósito de este video no es tanto para que vayan copiando en el cuaderno, sino para que vayan viendo paso a paso cómo se desarrollan las estructuras en este tiempo verbal. Por acá vamos a dejar la fórmula, vamos a borrar las reglas en este espacio para trabajar nuestras oraciones. Vamos a dejar acá también la distribución de los auxiliares do y does para que vayamos guiándonos en el momento que estemos realizando nuestras oraciones. Ok, para este ejercicio vamos a suponer que tenemos como sujeto, verbo y complemento la siguiente información. Sujeto, volvamos otra vez con Anthony. El verbo sería go y el complemento to the park. Uno de los elementos más sencillos que hay para ejemplificar. Vamos a la fórmula. Sujeto. ¿Quién es el sujeto? Anthony. Lo colocamos acá. Oración afirmativa. Anthony. ¿Ok? Y nos detenemos acá antes de seguir explicando la fórmula. ¿Quién es Anthony? Un chico. Él. Ya sabemos entonces que en nuestra oración negativa
vamos a utilizar el auxiliar does. ¿Por qué digo esto? Porque ahora viene el verbo. Go. La primera regla dice que si el verbo termina en X, SH, CH o WS, aplicamos la regla. Siempre y cuando el sujeto sea he, que es nuestro caso, she o it. Eso sería Anthony. Go, le agregamos S al verbo porque con esto lo estamos conjugando. Y el complemento que sería to the park. To the park. La negativa sería nuestro sujeto otra vez, Anthony. Ahora viene el auxiliar, do o does. Habíamos dicho que Anthony es he, el auxiliar que usa es does. Does, luego la negación del auxiliar, does not, luego el verbo sin terminación alguna, porque aquí está el auxiliar. Ya le vamos a explicar algo del auxiliar. To the park. Vamos a ver con detenimiento esta oración. Anthony es nuestro sujeto correspondiente a un chico cuyo pronombre personal sería he. Go, el verbo termina en O, citando la primera regla, que los verbos que terminen en SH, CH, X, O o WS, se le agrega la terminación ES en oraciones afirmativas y con el sujeto he, she o it, que en nuestro caso sería he. Y el complemento to the park. Vamos a la negativa. Anthony, ¿verdad? Luego viene el auxiliar do o does, que en nuestro caso sería does, más la negación not, más el verbo en forma simple, sin conjugar, to the park. Detengámonos un momento en lo que son los auxiliares. El auxiliar does. ¿De dónde sale el auxiliar does? El auxiliar does proviene del verbo do, que significa hacer. Es un verbo, ¿ok? Mas sin embargo, cuando lo utilizamos en una oración como auxiliar, carecería de significado alguno. ¿Pero en qué letra termina do? Termina en O. La regla 1 dice que los verbos que terminan en SH, CH, X, O o WS, y en el caso de los sujetos he, she, it, se le agrega ES. Es por este motivo que el does es does. Es simplemente un do conjugado en tercera persona en singular. Por esta razón es que al colocar el auxiliar does, ya no necesitamos conjugar nuestro verbo, porque aquí está la ES que le quitamos al verbo. Es de allí donde viene el auxiliar does, y es por este motivo que en las oraciones negativas no es necesario conjugarlo, ya que la ES se encuentra presente en nuestro auxiliar. Dicho esto, y espero que con mucho detenimiento presten atención, deben tener en cuenta que a la hora de realizar sus oraciones en presente simple, sin el verbo to be, me hagan nada más el uso del auxiliar en las negativas y no en las afirmativas. No porque no se pueda, sino porque los requerimientos que se le están pidiendo a ustedes así lo determinan. ¿Por qué? Ustedes dirán, bueno, profesor, pero nos está poniendo la cosa más difícil. Yo quiero que ustedes aprendan desde lo más complejo para que lo simple sea pan comido, pues sea algo sencillo. Ahora bien, esto es en el caso de una oración en presente simple en singular. Anthony, un solo sujeto. Pero ¿qué pasaría si Anthony estuviera acompañado con otro sujeto? Vamos a ver. Ok, tenemos nuestro Anthony y Mary. ¿Quiénes son Anthony y Mary? Antonio y María. Ya
se saldrían de este esquema y entrarían en lo que es ellos, they, Anthony and Mary. Como el sujeto no es ni he, ni she, ni it, ya yo no voy a aplicar las reglas. El verbo sería go, ¿verdad? Vamos a colocar aquí en Mary para trabajar con esto. El verbo sería go sin conjugar porque ya estamos con un sujeto en plural y el complemento to depart. Ahí está. Antonio y María van al parque. No conjugamos el verbo porque el sujeto está en plural. La negativa sería Anthony and Mary. Acá vamos a emplear un auxiliar. ¿Cuál auxiliar usamos? Nos vamos nuevamente a nuestra diagramación acá de conjugación del auxiliar. Anthony y Mary son ellos, por tanto usamos el auxiliar do. Do, luego la negación, luego el verbo, igualmente sin conjugar, to depart. Y el hecho de que el do no esté conjugado es lo que nos va a indicar que en el verbo de la oración afirmativa tampoco debe haber conjugación, cosa que pasaba diferente en el caso del das, que termina en es, como nos estaba explicando acá, que es un do conjugado en tercera persona. Tengan en cuenta esto, muchachos, ¿verdad? Yo seguiré estando acá para aclarar dudas, pero este video por sí solo es capaz de aclarar todas las interrogantes que ustedes tienen, porque corresponde a la misma clase que yo les di a ustedes en el aula